Hola chicos, hoy la clase va para cuarto de primaria. Empezaremos con matemáticas, continuaremos con lengua y finalizaremos con ciencias de la naturaleza. En matemáticas, como podéis observar en la pantalla, estuvimos hablando, para dar un pequeño repaso, de la comparación y la ordenación de números en la recta numérica. ¿Vale? Esta era la explicación que os di. Un número será menor que otro si está ubicado o si está situado a su izquierda en la recta numérica. Y un número será mayor que otro si está ubicado a su derecha en la recta numérica. Ya vimos los ejemplos e hicimos los primeros ejercicios. Pues ahora vamos a continuar. Cada vez van a ser un poquito más complicados. El segundo ejercicio nos dice: gradúa la recta numérica y ubica los siguientes números. ¿Qué quiere decir eso de gradúa la recta numérica? Que les tenemos que poner nosotros las rayitas. ¿Vale? Nos dan 3 números y nos dan aquí otros tantos números. Entonces, vamos a graduar las rayitas. Como podemos observar, que va desde el 62.000 hasta el 64.000 y entre medias está el 63.000. Y observamos que ninguno de los números que nos dan es más pequeño que 62.000 y más grande que 64.000, vamos a graduar cada espacio de 100 en 100. ¿Qué quiere decir? Que desde el 62.000 al 63.000 vamos a hacer 10 rayitas. 62.100, 62.200, 300, 400, hasta el 63.000. Y lo mismo hasta el 64.000. Y una vez que las tengamos graduadas, ya colocamos los números. ¿De acuerdo? Lo mismo va a pasar con el apartado B, pero en este caso a lo mejor hay que graduarlas, en vez de 100 en 100, de 1000 en 1000. ¿Vale? Y el penúltimo, perdón. El C, lo mismo. Ahora nos dan el que está entre medias. Pues fijaros, de cuánto en cuánto van, lo dividimos, ponemos ese número que correspondería y luego colocamos los que están en verde. Y lo mismo con el apartado D. Aquí va a ser la graduación menor porque, si veis, 81.120, 81.230, ¿vale? Habrá que graduar un poquito más pequeños, de 100 en 100 o de 50 en 50. Y lo mismo, nos dan un número inicial, el del medio que lo tendremos que averiguar y el último. Siempre y cuando el primer número va a ser este y el último el 81.300. Y entre ambos están todos estos. Es muy fácil. Solamente nos tenemos que fijar en graduarlo bien. Y una vez graduado bien, ya solamente colocamos. Dice: observa la siguiente recta numérica y responde. Observamos la recta numérica y vemos que hay pues distintos valores. Desde el 75.000 hasta el 79.000. Y nos pregunta: ¿qué números representados en la recta numérica son menores que 76.500? Menores. Acordaros, los menores están a la izquierda. Y mayores, los que están a la derecha. ¿Vale? Elige uno de cada caso. Como hay varias posibilidades, pues nos da el número y tenemos que poner uno menor y uno mayor. El que queramos, siempre y cuando sea menor y mayor. Y ahora, otra pregunta. ¿Qué números podrías ubicar o colocar entre el 77.000 y el 77.500? Escribe 4. Pues, ¿qué números podríamos colocar entre el 77.000 y 77.500? Pues los ponemos. Es muy sencillo. Vale, ahora nos vamos a poner a prueba. Para ya terminar esta explicación.
Dice, utilizando la tabla posicional, que os recuerdo que es lo de unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, vamos a comparar los siguientes números. A ver si hemos entendido las explicaciones que os he dado antes de la ordenación y comparación de números. Vamos a colocar cada número en su sitio y los vamos a ordenar desde el más pequeño al más grande, ¿vale? Y por último, vamos a colocar estos números en la recta numérica, ¿vale? A ver dónde los colocaríamos. Es muy sencillo. Hoy la explicación ha sido sobre todo más práctica, de hacer ejercicios. El próximo día vamos a continuar con acción y sustracción, algoritmos para la adición. Fijaros, ya que nos metemos en términos un poquito más complicados. Un algoritmo, no os asustéis, no es nada difícil. Nos vemos en el próximo vídeo. Hola chicos, ahora vamos con la asignatura de lenguaje para cuarto de primaria. Como podéis observar, en el vídeo anterior os indiqué el texto de aromas y sonidos. Lo vamos a ir leyendo, este texto. Si vemos que vamos más rápido, le damos a pausa y lo leemos. ¿Vale? Este es un texto, un cuento popular europeo, una adaptación. Y ahora, una vez leído, vamos a realizar una pequeña prueba. Empezamos. Nos da hasta la puntuación. Dice, el tabernero denunció al campesino porque... Y nos dan 4 opciones. Pues a ver, ¿cuál opciones? Si la hemos acertado, nos apuntamos un punto. La segunda, ¿cuál es el problema o quiebre del cuento? Nos dan otras 4 opciones, de las cuales una va a ser la correcta. Que lo acertamos, otro punto. El ejercicio 3 dice, lee las características y clasifícalas según corresponda. ¿Qué características tiene el campesino? ¿Qué características tiene el tabernero? ¿Y qué características tienen ambos, los dos? Pues debajo de campesino pondremos las características que tienen, ambos, los dos, cuáles comparten, y el tabernero, qué características tiene. ¿Vale? Esta vale 3 puntos, fijaros. Ahora, el ejercicio 4. Este es más difícil, vale 6 puntos. Dice, fíjate las palabras destacadas en el texto y completa la tabla. ¿Vale? Las palabras destacadas son las que están en negrita. Nos pone clase de sustantivo y nos pone sustantivo común y tenemos que saber cuál es y para qué sirve. Sustantivo propio. Buscamos el sustantivo propio. Lo escribimos y para qué sirve. El individual, colectivo, concreto y abstracto. Y así repasamos las clases de sustantivos que hay. ¿Vale? Los ponemos, como he dicho, y ¿para qué sirven? Si no nos acordamos, en vídeos anteriores lo he explicado. Lo buscamos y lo ponemos, pero ya no lo deberíamos de saber. Seguimos. ¿Qué sinónimo puede reemplazar a la palabra subrayada? Nos tenemos que acordar lo primero de que es un sinónimo. La frase es: lentamente comenzó a comer el pan acompañado del exquisito aroma del guiso que salía por la ventana del local. Pues esa palabra de exquisito la tenemos que sustituir por
Apartado A, oloroso. Apartado B, delicioso. Apartado C, desabrido. Apartado D, abundante. Pues a ver cuál de ellas es un sinónimo. Otra, la 6, dice ahora, ¿qué antónimo puede reemplazar la palabra subrayada? Satisfecho después de tan agradable comida, se preparó para retomar su camino. Pues esa palabra que está subrayada, agradable, tenemos que buscar su antónimo. Y nos dan 4 posibles respuestas. La A, rica. La B, molesta. La C, sabrosa. Y la D, repugnante. Lo tenemos que sustituir por el antónimo. El ejercicio 7 dice, completa la tabla a partir del texto leído. Primero, el título del texto. Pues buscamos a ver cómo se llamaba el título. Después, personajes. ¿Qué personajes aparecen en el título? Y ahora vamos a hacer la secuencia narrativa. Vamos a ver si hemos aprendido a desglosar un texto. ¿Cómo se desglosa? Pues mediante la secuencia narrativa. Tenemos que escribir cuál es el inicio. Lo podemos hacer con nuestras palabras, si nos resulta un poquito difícil. El desarrollo y el final o desenlace. ¿Vale? Seguimos. Lo que hemos dado antes es un repaso general de el tema. Ahora, el próximo vídeo vamos a empezar tema nuevo. Me informo sobre el mundo. Las 3 R's del papel. Vamos a ver. Os voy a dar un adelanto. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Vamos a aprender a comprender textos informativos de manera oral y escrita. Aplicar estrategias para identificar el tema y los subtemas. A reconocer las características de los textos informativos. A reconocer las características de las noticias. A reconocer prefijos y sufijos. A utilizar verbos conjugando persona, número y tiempos verbales. Acentuar correctamente palabras agudas, graves y esdrújulas y, sobreesdrújulas también. A producir un texto informativo de manera escrita. A producir quiere decir a realizar, hacer un texto informativo. Leer para desarrollar la competencia de interacción con el mundo físico. Y a realizar tareas y trabajos con rigurosidad y perseverancia, que esto en todas las unidades nos lo pone. Entonces, una vez visto esto, el próximo día empezamos a explicarlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Ahora vamos con ciencias naturales para cuarto de primaria. Y estábamos hablando de las adaptaciones de los seres vivos. En este apartado vamos a ver las adaptaciones de las plantas. Cómo se adaptan a el ecosistema en el que están. Vamos a hacerlo un poquito más grande para ver cada uno de los apartados. A ver. ¿Así se ve bien? Sí, así se ve bien. Lo primero, las plantas también tienen adaptaciones al medio ambiente. Si bien no requieren dientes para comer ni patas para desplazarse, poseen estructuras especializadas para captar el agua y la luz solar que necesitan. La primera pregunta, ¿cómo resisten el calor? En los ambientes secos, las plantas poseen hojas y tallos gruesos, con una especie de gelatina que almacena agua en su interior. Estas plantas se denominan suculentas y en su mayoría poseen espinas para disminuir la pérdida de agua, por ejemplo, el cactus, ¿vale? También las espinas
son como una medida de defensa. ¿Para qué? Para que no lleguen los animales y los insectos y puedan beberse el agua que ellos tienen almacenadas. ¿Vale? Esto es cómo resisten el calor. Ahora vamos a ver cómo resisten el frío. Dice, para resistir el frío, algunas plantas se desprenden de todas sus hojas y así evitar que se congelen y dañen durante el invierno. Estas son llamadas plantas de hoja caduca, que al llegar la primavera producen nuevas hojas. Esto es muy fácil, esto es en el pueblo lo vemos cuando vamos paseando por el pantano y vemos que en otoño los árboles se quedan sin hojas. Pues esa caída de las hojas ya sabemos a lo que se refiere, a que así pueden resistir el frío. Y también hemos aprendido que si se les caen las hojas, esas plantas son de hoja caduca. ¿Por qué? Porque se puede decir que caducan, que se caen y en primavera vuelven a aparecer y así pueden resistir el frío. Otro tipo, ¿cómo captan la luz adecuada? Dice, muchas plantas tienen hojas muy grandes que les ayudan a captar el máximo de luz posible. Fijaros en el dibujo, esas plantas, qué hojas tan grandes tienen. ¿Por qué? Porque en las zonas en las que están, a lo mejor la luz es escasa y para poder realizar la fotosíntesis necesitan luz. ¿Y cómo captan la luz? Pues poseyendo o teniendo unas hojas muy grandes. Y nos pregunta la gatita, ¿has observado plantas como con esas adaptaciones? ¿Dónde? ¿Habéis visto plantas que tengan las hojas tan grandes o árboles que se les caigan las hojas en otoño para poder protegerse del frío o plantas que resistan el calor? Seguro que sí. Y nos pregunta dónde. Vamos a continuar. Una vez explicado, vamos a hacer unos ejercicios. Dice, observa las siguientes plantas y escribe las adaptaciones que posee cada una para sobrevivir en su ecosistema. Veis aquí un cactus, un árbol y una planta que tiene hojas muy grandes. Pues a ver qué adaptaciones poseen para sobrevivir. Las acabamos de ver en el ejercicio de antes. Nos dice, las plantas poseen diferentes adaptaciones, como espinas u hojas de gran tamaño, para sobrevivir en su ecosistema. Y el último ejercicio por hoy. Vamos a ponernos a prueba. Y ya vamos a mezclar adaptaciones de las plantas y de los seres vivos. Dice, escribe las diferencias y semejanzas en las adaptaciones de los siguientes seres vivos para sobrevivir en los ecosistemas a los que pertenecen. Vale, vamos a ver estos dos y qué diferencias y semejanzas tienen para sobrevivir en sus ecosistemas. Y vamos a mirar esas dos plantas y vamos a ver qué diferencias y qué semejanzas vemos que tienen en común para sobrevivir al ecosistema al que pertenecen. ¿De acuerdo? Y el próximo día vamos a seguir con más ejercicios. Vamos a ver cómo vas. Vamos a ver si hemos hecho bien nuestra tarea, si lo hemos comprendido, y nos pone una serie de, pues como una especie de examen o prueba, ¿vale? Con un taller de ciencias. Nos vemos en el próximo vídeo.